Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos González Villalobos. En esta ocasión voy a dar respuesta a las 5 preguntas de la actividad número 1 de programación avanzada. Entonces, la primera donde nos dicen qué es un paradigma de programación. Entonces, un paradigma de programación es un conjunto de conceptos y reglas definidas para nosotros organizar y escribir nuestro código. Eso es como tal un paradigma de programación. Es algo conceptual. Perdón. Tenemos la programación imperativa, la programación funcional, que como tal es orientada a eventos, que si ocurre un evento, entonces esa función se dispara. Tenemos la programación lineal, que nosotros empezamos a programar y el código se empieza a leer de arriba hacia abajo, y dependiendo de lo que vaya encontrando hacia abajo las líneas, él va haciendo ciertas acciones. Tenemos la programación orientada a objetos, que se basa en tomar objetos de la vida real y convertirlos en algo abstracto y nosotros poder tomar sus atributos y sus acciones y hacer algo con ellas. En eso se basa la programación, el paradigma de programación orientada a objetos. Pues, permítanme ver las demás preguntas. Bueno, dice, ¿qué es programación orientada a objetos? Entonces, la programación orientada a objetos es, como dije anteriormente, un paradigma donde nosotros tomamos cualquier objeto de la vida real o así no sea de la vida real, puede ser intangible también, y tomamos sus atributos y sus acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos un pájaro, tomamos sus atributos, el peso, el color, eh, el nombre, como la raza que tiene ese pajarito, y sus acciones, como volar, comer, bueno, todo este tipo de cosas. En eso se basa la programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es el molde donde nosotros, por ejemplo, ponemos los atributos, los comportamientos de un objeto, puede ser pájaro, carro, lo que sea, pero entonces una clase es la que me define a mí. Los atributos y los métodos de algún objeto que yo quiera sacarle su comportamiento. ¿Y de qué se compone una clase? Bueno, una clase está compuesta de métodos, atributos, y se puede decir que la clase tiene los atributos, métodos constructores y métodos accesores, ¿sí? O sea, los métodos get y set como tal, que serían los métodos accesores, son como los métodos get, y los métodos de retorno son los métodos que devuelven algún tipo de dato. Entonces dice, perdón, ¿qué es un objeto y en qué se diferencia de una clase? Entonces, podemos decir que una clase es un molde. La clase es un molde, por ejemplo, digamos, de personas. Entonces, la clase, como tiene los atributos nombre, apellido, edad, por ejemplo, color de cabello, y los métodos serían, por ejemplo, caminar, respirar, correr, etc. Entonces, esa es la clase, es el molde, pero cuando yo creo una instancia de esa clase para poder usar esos métodos y esas acciones, lo que estoy creando es un objeto. Entonces, la diferencia es que el objeto es una instancia de la clase, o sea, una instancia del molde de ese objeto que yo quiero crear. Y puedo crear muchos, porque la clase persona, por ejemplo, mi clase sería el molde, puedo sacar un objeto empleado, un objeto gerente, un objeto conductor, bueno. Entonces, en eso básicamente radica la diferencia entre objeto y una clase. Bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias.